primer concepto que se conoce como luminotecnia, ¿ya? ¿Qué es la luminotecnia? Vamos a ver enseguida qué es o a qué se llama, ¿no es cierto? Luminotecnia, ¿ya? Fíjense, en la luminotecnia dice que es una ciencia que estudia las distintas formas de producción de la luz. Ya, entonces, la luminotécnica estudia la producción de la luz artificial, ¿no es cierto? Así como su control y como su aplicación, dice. ¿Ya? Entonces, si hablamos de luminotecnia, vamos a hablar de luz, ¿no es cierto? De luz artificial. Si vemos esta gráfica, fíjense en esta gráfica de aquí, ¿ya? Eso era la primera clase de luminarias que apareció para generar, obviamente, luz, ¿no es cierto? ¿Qué se llama este tipo de luminarias? ¿Qué tecnología tiene? Poco incandescente. Eso es incandescente. Entonces, el primer tipo de luminarias eran del tipo incandescente, ¿ya? Eran del tipo incandescente. Después, ¿cuál vino? Las de ¿Qué neón. tecnología vino? ¿Cuál? Los focos de neón o fluorescente también. Ya, Fluorescente. tecnología. Y hoy en día, ¿cuál estamos usando? Los LED. Fluorescente. Basura. Basura está pasando. Bueno, ya, y ahora, ¿cuál es la tecnología que estamos usando entonces? Los diodos LED. Diodo emisor de luz. Ya, la tecnología LED. La tecnología LED. Entonces, eso es lo último en iluminación, lo que es la tecnología LED. Así entonces es en la línea del tiempo la evolución de las diferentes tecnologías de la luz. Bueno, entonces una vez sabido eso, vamos a ver ahora cuáles son las magnitudes y las unidades. ¿Sí? Ahí está la primera magnitud que se llama el flujo luminoso. ¿Ya? ¿Qué es el flujo luminoso? El flujo luminoso no es nada menos y nada más que la cantidad de luz que emite una luminaria, ¿no es cierto? Hay luminarias que emiten mayor cantidad de luz, por lo tanto, eso es medible. La luz es medible, ¿ya? Entonces, en física también se conoce como potencia emitida de una fuente de luz en forma de radiación luminosa a la que el ojo humano es sensible. Recuerden que la luz ingresa por el ojo humano, ¿ya? Entonces, la cantidad de luz es una cantidad medible y la unidad de medida del flujo luminoso es el lumen, ¿ya? Entonces, eso es flujo luminoso, cantidad de luz. Se mide en lumen, digamos. ¿Alguna consulta sobre lo que es el flujo luminoso? Preguntas sobre el flujo luminoso. Entonces, la cantidad de luz se mide, es una cantidad medible y se mide en lumen, ¿ya? Esa es la primera magnitud, es el flujo luminoso. Veamos, por ejemplo, cantidad de luz que emiten diferentes tipos de tecnología de luminarias, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, una lámpara incandescente de 100 vatios emite un flujo luminoso de 1200 lumen. Esa es la cantidad de luz que emite
una lámpara incandescente, 1200 lumen. Una lámpara fluorescente de 40 vatios, como vemos aquí, emite 3000 lumen, ¿no? Entonces esta lámpara emite 3000 lumen. Lámpara halógena de 1000 vatios, 22000 lumen. Lámpara de vapor de mercurio, 6200 lumen. Lámpara de vapor de sodio de alta presión, 5600 lumen. Lámpara LED de 15 vatios, 1300 lumen. Entonces aquí tenemos diferentes cantidades de luz que emiten las luminarias, ¿no? Aquí podemos comparar, por ejemplo, fíjense esta tecnología, la tecnología fluorescente es mucho más eficiente que la primera, ¿no? Esta era la tecnología, fíjense, menos potencia y el triple emite que esta lámpara de aquí, ¿no? Entonces, por lo tanto, es más eficiente. Pregunta sobre lo que es entonces el flujo luminoso. Es la cantidad de luz que emite una luminaria y eso se puede medir, se mide en lumen. ¿Preguntas? Ingeniero, disculpe, ese por qué el 40 vatios tiene más que el de 100, más lumen. O sea, quiere decir que consume menos energía y da más luz, ¿no? Por eso usamos eso en vez del de 100. Ah, Yo ya, soy ya. incandescente, yo soy de neón. O sea, son más eficientes en producir luz. Las lámparas lo que hacen es producen luz. Y para producir luz necesitan energía eléctrica, ¿no es cierto? Entonces, esta tecnología genera mayor cantidad de luz a menor potencia, ¿ya? Y eso lo hace más eficiente, ¿no? Ya, gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? No, Está bien, Bueno, ingeniero. entonces ya sabemos qué es el flujo luminoso, ¿no? Es la cantidad de luz que emite una luminaria y se mide en lumen, ¿ya? Vamos al siguiente, que es eficiencia. Su nombre dice, ¿no? Eficiencia luminosa, ¿ya? Es la relación matemática entre el flujo luminoso total que emite una lámpara y la potencia eléctrica consumida de esa lámpara, ¿no es cierto? Entonces, el rendimiento o eficiencia luminosa es el flujo luminoso que emite la lámpara dividido entre la potencia consumida por esa lámpara, y la unidad de la eficiencia es el lumen vatio, ¿no? A eso se conoce como eficiencia luminosa. La eficiencia luminosa nos indica el rendimiento energético que tiene una lámpara de transformación de la energía eléctrica en luz, ¿no es cierto? Entonces aquí, por ejemplo, vemos un rectángulo, en esta gráfica de aquí, vemos un rectángulo, ¿no? Este cuadrado representa la potencia eléctrica consumida por una lámpara. Esa potencia eléctrica, la luminaria, la tiene que transformar, fíjense, la tiene que transformar ¿en qué? En luz, ¿no es cierto? La tiene que transformar en luz visible, ¿ya? Pero toda la potencia no la transforma en luz, ninguna lámpara, ¿no es cierto? También la transforma en esto de aquí, que es calor, ¿no? O sea, la lámpara transforma en luz, pero también transforma la energía eléctrica que recibe en calor. No sé si alguna vez han cambiado en la noche una lámpara, por más que sea de la tipo neón o fluorescente, lo han cambiado y lo han tocado. ¿Cómo es cuando uno lo cambia y lo toca? Es caliente, se calienta. Eso, ¿qué quiere decir eso? Que se calienta. Que la luminaria, fíjense, lo está transformando en calor. O sea, no todo lo transforma en luz, ¿no es cierto? Mientras mayor sea el grosor de esta línea amarilla, más eficiente va a ser la luminaria, ¿no? Quiere decir que consume menos y obviamente transforma más la energía en luz. Eso entonces se conoce como eficiencia luminosa. ¿Preguntas sobre eficiencia luminosa?
Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Aquí fíjense, tengo dos luminarias, uno LED, otro incandescente, y me pide calcular la eficiencia de estas dos lámparas. Entonces, ¿cómo se calcula la eficiencia? ¿Qué necesito como dato? ¿Qué necesito como dato para calcular la eficiencia? Para calcular la eficiencia necesito potencia que consume y cantidad de luz que genera, ¿no? Y aquí tengo esos dos datos. Entonces, ¿cómo va a ser la eficiencia del LED? ¿Divido qué entre qué? Los lúmenes sobre los watts. Los lumens sobre el watt, ¿no es cierto? O sea, sería 850 entre su potencia, que es 10. ¿Cuánto da eso? 55. 85. El LED, 85 lumen vatios, ese es su rendimiento o su eficiencia. El incandescente, 13,33. 13,33. Entonces, ¿qué me dice eso? Que el LED, cada vatio que consume en potencia, lo convierte en 85 lumen. El incandescente, cada vatio que consume, lo transforma en 13 lumen. Entonces, ¿cuál es más eficiente? ¿Cuál es más eficiente para transformar la luz? LED. El LED, ¿no? O sea, con un vatio genera mayor cantidad de luz, ¿no? Entonces, eso, el LED es el más eficiente, ¿no? Bueno, en función de eso, entonces, fíjense aquí, tenemos la eficiencia de diferentes luminarias. Aquí está la eficiencia, ¿no? Por ejemplo, el incandescente, fíjense, el incandescente genera, ¿no es cierto? Tiene un rendimiento de 11 lumen vatio. El fluorescente tiene 80, el mercurio tiene 58, los halogenuros tienen 70, el sodio de alta presión 90, sodio de baja presión 180 y el LED 93. Yo analizo, lo que tienen más eficiencia son el LED, el sodio y el fluorescente, ¿no? Pero el LED está prácticamente en segundo lugar. El sodio de baja presión se fabrica muy poco, por lo tanto el LED sería el que tiene más eficiencia, ¿no? ¿Preguntas sobre la eficiencia? Creo que es el cuarto, Inge. Creo eso se ocupa para las luminarias, las que se ocupan en las calles, ¿no? Todo lo que son sodios, sí, sodio de alta presión, baja presión para iluminación pública, ¿no? Los halogenuros se utilizan donde ya se requiere iluminar grandes campos, pero donde se requiere, digamos, que la iluminación tenga un buen color de luz. Por ejemplo, las O calles, ¿qué sea, color son? eso se ocupa entonces para los reflectores, ¿no? Los halogenuros, sí, donde se quiera un buen color de luz. El sodio es más eficiente, pero obviamente es un color naranjado, ¿no es cierto? Sí, yo tengo de eso. De Ese naranjado, sodio de alta presión. ¿qué lo está usando? Lo ocupo a veces cuando hago mantenimiento de las lámparas para las luminarias. ¿Dónde lo tiene instalado o en su casa? No lo tengo ahorita, uno me sobró. Si ¿Usted quieres trabaja se en lo puedo alumbrado mostrar. público? Ah, ¿Trabaja en alumbrado? trabajo con una persona ahí de alumbrado público. Ah, con... Sobro. Si quieres se lo puedo mostrar ahorita. Claro, puede mandarla al WhatsApp si quiere una foto y lo veo. Claro, ahorita está en una cajita, ahorita prendo mi cámara y se lo muestro. ¿Ya? A ver, vamos a ver a su compañero.
Mm. Ah, sí, muy bien. Fíjense, eso es una lámpara de sodio, de baja presión, ¿no? ¿De qué potencia es? Repito. ¿De qué potencia es? Está silenciado su micrófono. Está apagado su micrófono. Es de 150, Inge. 150, ¿ya? Bueno, ¿es luz? ¿Qué color es la luz? Es anaranjado. Naranjado, ¿no? Bueno, entonces, ¿alguna pregunta más sobre eficiencia? Gracias, Carlos, por mostrarnos su videito. ¿Alguna pregunta más? Bueno, vamos al otro subtítulo entonces, que es iluminancia, o que se representa con la letra E, ¿ya? Iluminancia que se representa con la letra E. ¿Qué es la iluminancia? Que también se conoce, dicen, fíjense, como iluminación. Iluminancia es lo mismo que iluminación. Y la iluminancia o iluminación se define como el flujo luminoso incidente por unidad de superficie. Esa es la iluminancia. Entonces, la iluminancia o iluminación también es medible, ¿no? Y se mide en lux, ¿no es cierto? Por ejemplo, la iluminación entonces también se conoce como iluminancia y se mide en lux, ¿no es cierto? ¿Y cómo es la definición? Dice que la iluminancia o iluminación es la cantidad de flujo que llega a una unidad de superficie. Entonces, la iluminación es igual a flujo luminoso que llega a la superficie dividido entre el área de la superficie, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo una luminaria que es de 750 lumen. Esa es la luz que emite, pero obviamente aquí no llega, ¿no es cierto? No llega, ¿por qué? Porque los otros restantes del foco se han ido al techo, las paredes, las ventanas, eso. Entonces aquí llegó 200. Entonces divido yo entre el área y voy a tener la iluminación, ¿ya? Entonces, la iluminación es medible, se mide en luz, ¿no es cierto? Si yo quiero tener buena iluminación, por ejemplo, en el dormitorio donde están ustedes, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aumentar el flujo luminoso que llega. ¿Y cómo consigo eso? Aumentando otro foco, por decirlo, ¿no es cierto? Con eso mejoro la iluminación. Entonces, eso es la iluminación. Para que tengan una idea, fíjense los valores de iluminación que tenemos. Mediodía en el verano, por ejemplo, la iluminación es de 100.000 lux. O sea que en el verano la iluminación es de 100.000 lux al mediodía, ¿ya? En el invierno, 20.000 lux. O sea, en el invierno la iluminación es de 20.000 lux al mediodía. Una oficina bien iluminada tiene que estar en el orden de 400, 800 lux. Una calle bien iluminada tiene 20 lux. Luna llena con cielo claro tiene 0.25 a 0.50 lux, para que vean los niveles de iluminación, ¿no es cierto? Los niveles de iluminación que tenemos aquí es medible, ¿ya? La iluminación es medible. ¿Alguna pregunta sobre la iluminación? Entonces, la iluminación es, ¿de qué depende la iluminación? Uno, depende de la cantidad de luz que llega a una superficie, ¿no? Es obvio que si llega más luz voy a tener más iluminación, ¿sí o no? ¿No? Y depende de la superficie. Entonces, por eso la iluminación es flujo luminoso sobre superficie o área y se mide en lux. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Está bien, ingeniero. Vamos
fíjense, el luxómetro. ¿Qué es el luxómetro? Fíjense, el luxómetro, vamos a ver aquí a qué se llama luxómetro. Es un instrumento de medición que permite medir, obviamente, la iluminación. Esto es un luxómetro, por ejemplo, aquí se está marcando 1850 lux, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hay otro luxómetro y marca 822 lux en la oficina, ¿no es cierto? Entonces, ahora, por si acaso, hay luxómetros gratuitos para celulares Android. Uno coloca, ¿no es cierto?, luxómetro en Play Store y descarga, obviamente, y el celular se convierte en un equipo que mide la iluminación, ¿no? Pueden ustedes descargar, si quieren, del Play Store, ¿no es cierto?, escribiendo luxómetro y para que podamos medir la iluminación en el lugar en el cual se encuentran ustedes, ¿no? Que es dormitorio, sala, no sé, para ver cuán iluminado está su ambiente. Esto obviamente es un luxómetro profesional. El celular hay que calibrarlo un poco, pero igual sirve para medir la iluminación. Pueden descargar entonces ustedes con su celular el luxómetro y en un minuto vamos a medir la iluminación. ¿Les parece o no? ¿Quién ya descargó el luxómetro, jóvenes? Estoy en eso. Ya. Ahí yo voy a ver, creo que lo tengo ya instalado. Fíjense, yo tengo ya el luxómetro y miren cuántos lux me está marcando la iluminación. ¿Ven o no? ¿Cuánto marca? Jóvenes. No, no se ve bien, ingeniero, los números. No No se se ven los ve números, muy ingeniero. cerca, muy lejos. Ahí, Muy luminoso, muy luminoso. ahí, ahí. No, No, ingeniero, no se nota. No se Ni de cerca nota. ni de lejos, no se nota. Es raro que no se nota. Tiene mucha Yo, a ver, luz. una captura Inge. Ahora, ahora. Bueno, no importa. Entonces, El mío sale 52, ingeniero. ¿cuánto? 52. 52. Ya. Qué raro que no se vea el mío. Vamos a ver aquí. Vamos a hacerlo así. Sáquenle captura ahí, Inge. ¿Cuántos marca? Miren. Nada, no se ve. No se nota, Qué Inge. raro. Sáquele Sáquele captura captura y lo manda al grupo, y lo ingeniero. manda al grupo, ingeniero, exactamente. está muy luminoso. A ver, lo que pudieron, lo que pudieron medir, ¿cuánto le sale? ¿Cómo es? ¿Alguien pudo medir? Ya mandé ya el mío al grupo. Ya, vamos a ver al grupo. 48 lux, ¿no? ¿Eso es? Sí, sí, ese. Ya, entonces, no hay mucha luz, parece bien. Es el foco pequeño, pues nomás.
Bueno, la cuestión es que ya saben cómo se mide, mide, ¿no es cierto? La iluminación, ¿ya, no? Entonces es medible con ese instrumento que se llama el luxómetro. ¿Alguna pregunta sobre el luxómetro? El mío mide 40, ingeniero. Ya, muy bajo, ya, ¿no? Muy bajo. Debe ser más chico su poco, parece. Sí, es que estoy al lado de una parte que es al fondo y casi no llega la iluminación. Qué raro que el mío no se vea, che. Ahí no se ve. El mío mide 267. Tiene No, buena iluminación, quiere decir, ¿ya, no? Ahí fíjense. ¿Está? Son dos focos, ¿verdad? Ah, son dos focos, ¿verdad? Claro. Bueno, entonces, ya sabemos, ¿no es cierto?, cómo es la iluminación. ¿Alguna pregunta sobre iluminación? Bueno, vamos a hacer entonces, ya hicimos esto de aquí, este ejemplo, que dice medir utilizando el luxómetro la iluminación del aula o el lugar donde se encuentran. Bueno, aquí un ejemplito, fíjense, dice calcular la iluminación sobre esta mesa de 2 metros cuadrados, ¿no es cierto?, que tiene los siguientes datos. Esto es la cantidad de luz que emite la luminaria, 730, pero aquí a la mesa no llegan 730, ¿no es cierto? Ya les dije por qué no llegan, porque se va al techo, se va a las paredes, se va al vidrio, entonces aquí llega menos, ¿no? El área es 2 metros cuadrados, entonces, ¿cuánto es la iluminación sobre esta superficie, ¿no? ¿Cómo calculo la iluminación sobre la superficie? La iluminación es igual al flujo luminoso que llega dividido entre la superficie. ¿Cuánto será con esos datos que tengo aquí? 25. ¿Cuánto? Es 25. ¿Cómo saco 25? No creo. ¿Cómo calculo 25? Creo que me equivoqué, lo Ahí multipliqué, sale dividí. 182.5. ¿Cuánto? 182.5. Creo que no es ese valor, ¿no? Lo dudo. Flujo luminoso que llega a la mesa, no el flujo de la lámpara, ¿no? Porque la lámpara emite 730 50. lumen, pero no llega todo eso a la mesa, ¿no? no es 50, ingeniero. Eso. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 50. 50, fíjense, mire, es 50. 100 es de los 730, solo 100 llega aquí. Entonces, 100 lumen sobre 250 lux. Esa es la iluminación sobre la mesita, ¿no? El inciso B dice, si queremos que la iluminación sobre la superficie sea 200 lux, ¿cuánto debe ser el flujo luminoso? Dice, ¿no? Entonces, ¿qué me pide aquí en el inciso B? ¿Qué me pide el inciso B? El flujo luminoso. Flujo luminoso que llega, exactamente eso. Flujo luminoso que llega. ¿Cómo puedo calcular eso? Es letra simple. 400 partido entre 2. ¿Ya? Ya, entonces el flujo luminoso
el flujo luminoso va a ser igual a ¿qué? ¿Cómo lo calculó? 400 ¿Cómo lo calculó? dividiendo 400 dividido entre 2. 400 dividido entre 2. Si queremos que la iluminación sea de 200 lux, ¿cuánto de flujo debe llegar? Dice, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos? El flujo que debe llegar entonces igual aquí a, viendo esta formulita de aquí, E por superficie, ¿sí, no? Es igual a 200 lux multiplicado por S, que es 2 metros, ¿sí, no? Y eso me da 400 lumen. Entonces, yo quiero tener 200 lux, aquí tiene que llegar 400 lumen. Y para que llegue 400 lumen, ¿no es cierto? Tengo que hacer así a la lámpara. ¿Han visto que le hace o no? ¿Qué es eso que estoy colocándole aquí? Refractar ¿Qué le la estamos luz. colocando? ¿Cuál? Refractar la luz. Eso, o sea, ponerle algo de tal forma de que direccione la luz hacia la mesa y llegue más de 100, llegue a 400. ¿Sí? ¿Ya? Esa es la forma entonces de que llegue la mayor cantidad de luz. ¿Preguntas sobre este ejercicio de aquí? Está bien, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, ingeniero, no supe dónde sacó ese 400. Multiplicando E, E es la iluminación que se quiere sobre la mesa. Queremos una iluminación de 200 lux y esa es la superficie, ¿no? Que es 2 metros. ¿No? Ah, ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No, ingeniero, está bien. Bueno, sigamos entonces. Ahora vamos a lo que es la intensidad luminosa. Su nombre dice, ¿no? Intensidad luminosa. ¿Qué es la intensidad luminosa? Es la cantidad de luz emitida o radiada por una fuente luminosa durante un segundo y para un ángulo sólido de un estéreo radiante. La intensidad se mide en candelas, ¿ya? La intensidad se mide entonces en candelas y para que entiendan qué es la intensidad, vamos a ver este proyector, ¿no es cierto? Y ustedes me van a decir, digamos, en qué tamaño de pantalla se va a ver más nítido la imagen proyectada por este proyector. ¿No? Cuando está en 180 pulgadas, 95 pulgadas, o cuando está en 180. 180 se ve clarito. 180. ¿Cuándo se va a ver más nítida la imagen proyectada en la pared? 180 pulgadas. ¿Qué dicen el resto? ¿Cuándo voy a ver con mayor nitidez y los colores más intensos? ¿Sí? En la más chica. Al final, ¿cómo es la más chica o la más grande? 95.
En la más grande se ve ¿Ah? borroso. ¿Cómo es? ¿En la más chica o la más grande se va a ver mejor? En la más chica. 95. ¿Por qué se va a ver en la más chica con... Lo que pasa es, Bueno, un punto lo, intermedio también. lo que pasa es que 140. Sí, 140. ¿Qué dicen? A ver. 140 yo digo. Miren, vamos a suponer que el flujo luminoso de este proyector son 5000 lumen. Eso no va a variar. El flujo luminoso que emite no va a variar de esta lámpara. Son 5000 lumen. ¿Ya? Eso no varía. ¿Qué es lo que varía? Fíjense, lo que varía es cómo está saliendo esa luz. ¿Ya? Aquí, fíjense, a ver, aquí en 95 está saliendo con este ángulo alfa, ¿no es cierto? Voy a llamar alfa 1, ¿ya? Y los 5000 lumen en 180 grados salen con este ángulo alfa 2, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que estoy haciendo yo en 95 grados? Lo que estoy haciendo en 95 grados es que en 95 grados lo que estoy haciendo es, Comprimir la cantidad de lumens. Expandir la cantidad. eso, comprimir no la cantidad de luz, ¿no? Comprimir el lugar o el área o el volumen por el cual está saliendo la luz. Eso es lo que estoy haciendo, estoy comprimiendo, ¿no es cierto? Entonces, a menor ángulo, la luz, las 5000 lumen salen con mayor intensidad, ¿ya? A menor ángulo, la luz sale con mayor intensidad, ¿ya? Entonces, la intensidad es igual al flujo luminoso dividido entre el ángulo por el cual está saliendo ese flujo luminoso. Y por eso, a 95 grados de pantalla, ¿no es cierto? La luz se va a ver más intensa, ¿no? Y al verse más intensa, obviamente la proyección va a ser mucho más nítida, ¿no es cierto? Respecto a 180, no sé. Eso entonces es la intensidad de la luz. ¿Ya? ¿Preguntas sobre intensidad de la luz? Bueno, entonces ya sabemos qué es la intensidad de la luz. ¿Qué es omega? Omega se llama ángulo sólido, ¿ya? Y el ángulo sólido, fíjense, se define como área sobre radio cuadrado, ¿no? El área se define como, obviamente, el área por el cual va a salir la luz. Por aquí va a salir la luz, ¿no? Entonces, esa área es esta de aquí, área. Área S dividido entre R cuadrado, eso me da el ángulo sólido. Mientras más grande es el área, mientras más grande sea esta área, ¿qué quiere decir? Obviamente mayor ángulo sólido, ¿no? Se nota, ¿no? Que tiene mayor ángulo. Eso es entonces lo que es el ángulo sólido. ¿Preguntas? Bueno, vamos a hacer un ejemplo entonces de cálculo de ángulo sólido e intensidad de la luz, ¿no? Aquí está el ejemplo, dice, fíjense, dice, fíjense, dice, ¿qué ángulo sólido? ¿Cuál es el ángulo sólido de este orificio por el cual va a salir la luz? Este de aquí. ¿Cuánto será? ¿Qué necesito para calcular el ángulo sólido? ¿Se acuerdan? ¿Qué dato necesito? Radio de superficie. Eso. Área o superficie. ¿Y qué más? El radio. El radio.
4 metros. Entonces aquí, ¿a cuánto va a ser? A ver. 1,5 metros cuadrados dividido entre 4, ¿no? Y eso me da, ¿cuánto me da? ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto de eso? 0.375. A ver, otra vez. 0,9. 0,09 sale. 0,09. Ese entonces es el ángulo sólido. 0,09. ¿Ya? Yo saqué lo mismo que está ahí en la pantalla. Vamos a este ejemplo. Dice, calcular la intensidad luminosa emitida de la siguiente lámpara. Fíjense, esta lámpara emite 730 lumen. ¿Ya? 730 lumen es el flujo luminoso que emite esta lámpara y me pide calcular su intensidad de luz. ¿Qué dato necesito para calcular la intensidad de la luz? ¿Se acuerdan qué dato necesito? Para calcular la intensidad, ¿qué necesitaba? Ángulo sólido y ¿qué más? Superficie, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, aquí fíjense, la luz, en este caso de aquí, está saliendo por todas las direcciones. Arriba, abajo, ¿no es cierto? Hacia los costados. Sale por todas las direcciones, ¿no? Y al salir por todas las direcciones, es como si este hueco que tienen aquí fuera total, o sea, todo estaría abierto. Y cuando todo está abierto, es lo que se llama una esfera. Y el ángulo sólido de una esfera es igual a 4 pi estereoradianes, ¿no es cierto? Eso ya lo pueden encontrar en cualquier libro de geometría. El ángulo sólido de una esfera es 4 pi estereoradianes. Y el ángulo sólido, la intensidad es igual a flujo luminoso sobre ángulo sólido. Entonces, reemplazando, 730 lumen es el flujo luminoso y el ángulo sólido es igual a 4 pi estéreo radianes, ¿no? ¿Y cuánto sale entonces la intensidad con esos valores? 58,09. Eso es la intensidad, 58,9 candelas, ¿sí? No sé si tiene alguna duda. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero. Bueno, entonces eso es intensidad luminosa, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que es la luminancia, ¿ya? La luminancia dice que es la intensidad luminosa reflejada por una superficie, ¿ya? La luminancia es la intensidad luminosa reflejada por una superficie. Su valor se obtiene dividiendo la intensidad luminosa reflejada por la superficie, ¿no es cierto? Y se mide en candelas sobre metro cuadrado. Entonces la luminancia se mide en candelas sobre metro cuadrado. Entonces la luminancia es igual a la intensidad
sobre intensidad luminosa reflejada dividido entre la superficie que refleja esa luz. Pero tal vez ustedes les más conocido tal vez que la luminancia también se conoce como brillo, ¿ya? Por si acaso la luminancia también se conoce como brillo. Entonces, tal vez más ustedes han visto ese fenómeno de lo que es el brillo. ¿Qué será el brillo? ¿O qué saben acerca del brillo ustedes? Hola, hola. ¿Será que la superficie, las figuras, tienen el mismo brillo o hay unos que brillan más que otros? ¿Qué dicen, jóvenes? Depende de lo que refleja. Exactamente eso, ¿no es cierto? Entonces depende de tu reflejo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el brillo de cualquier superficie se mide y eso es lo que se conoce como luminancia, ¿ya? El brillo se mide y eso es lo que se conoce como luminancia, ¿ya? Entonces ya sabemos qué es el brillo, ¿ya? El brillo es medible, ¿no es cierto? Y en luminotecnia se llama luminancia, ¿ya? Entonces, a ver, veamos aquí. Por ejemplo, tengo aquí una luminaria que está iluminando una hoja de color blanco. La iluminación es 400 lux, ¿no es cierto? La iluminación de la hoja es 400 lux. Esto es la intensidad luminosa que llega. Y obviamente aquí tengo el reflejo, ¿no es cierto? La intensidad reflejada, que se conoce como luminancia. Y en este caso, la luminancia son 100 candelas sobre metro cuadrado. Eso es cuando es una hoja de papel blanco. Pero si yo tengo la misma iluminación, fíjense, tengo la misma iluminación, pero como es de color negro, va a reflejar menos luz. Y aquí la iluminancia es 5 candelas, digamos, ¿no? O sea, tengo la misma iluminación, pero ¿en qué es lo que varía el brillo? En cuánto de luz refleja la superficie. Entonces, si refleja menos luz, tiene menos brillo o menos luminancia, como se llama. Entonces, eso es el concepto de luminancia. ¿Alguna pregunta sobre lo que es luminancia? Que es simplemente el brillo. Está bien, no me genero. Bueno, Entiende. yo necesito 2 datos para calcular la luminancia, ¿no es cierto? Fíjense, ¿en qué dato? Necesito la superficie, eso es fácil de medir. Lo que no se puede medir es esto de aquí. La intensidad de luz reflejada, eso no se puede medir. Entonces, como no se puede medir la intensidad de luz que refleja una superficie, esta formulita que tenemos aquí no se aplica mucho. Y para ello se aplica la siguiente formulita que vamos a ver aquí. ¿Ya? Fíjense, al igual que el luxómetro, el luminancímetro, así se llama, luminancímetro, es un aparato que mide el brillo de la superficie, ¿ya? Entonces, luminancímetro se llama por si acaso, para medir el brillo de las superficies, ¿ya? Y aquí tenemos algunos valores de luminancia. Una calle bien iluminada, por ejemplo, tiene un brillo de 2 candelas sobre metro cuadrado. Papel blanco iluminado con 400 lux tiene una luminancia de 100 candelas, su brillo, ¿no? Las paredes de las oficinas tienen que tener un brillo de 50 a 100, porque si tienen mucho brillo es muy molestoso para el ojo también, ¿no? El techo pueden tener de 100 a 300, ¿ya? La máxima luminancia admitida para pantallas de video, que son celulares, todas esas cosas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo le aumento el brillo, por ejemplo, de mi pantalla de celular, aumentándole, ¿no es cierto? Tiene para regular, ¿no? El brillo. ¿Qué pasa si tiene mucho brillo? Depende si es de día o de noche. Si es de día no molesta De tanto. noche, por decir, ¿qué pasa si de noche? Es muy molesto el brillo. Hace Es raro. muy molesto, ¿no? Es muy Sí. molesto. Aquí están los valores recomendados de luminancia, entonces ya. Entonces, como le decía, ¿no es cierto?
la intensidad de luz que refleja una superficie es muy difícil de calcular, por lo tanto se utiliza la siguiente formulita. Entonces esta formulita me dice que la luminancia es igual al grado de reflexión de la superficie por la iluminación dividido entre pi. Entonces, al usar esta formulita tengo una nueva incógnita, que es esto, ¿no? Que se llama grado de reflexión. Pero eso lo encuentro en tabla, fíjense, ¿no es cierto? Por ejemplo, el grado de reflexión del color blanco es de 70 a 75%, el color crema de 70 a 80, el amarillo de 50 a 70, y tengo de varios colores. Ahora, si tengo de materiales, tengo aquí, ¿no? Un revoque claro tiene entre 35 a 55% de grado de reflexión de luz. El hormigón oscuro de 20 a 30, el hormigón claro de 30 a 40, el granito de 15 a 25. Entonces, de aquí puedo obtener yo el grado de reflexión para calcular el brillo de una superficie. Vamos a hacer un ejemplo y vamos a quedar ahí. Este es el ejemplo, fíjense. Dice, calcular la luminancia o brillo de una pared de color blanco. O sea, el color de las paredes es blanco y la iluminación es de 400 lux. Entonces me pide calcular el brillo, ¿no es cierto? El brillo de esta pared de color blanco, ¿no es cierto? ¿Cómo se calcula entonces el brillo? Es esta formulita, ¿no es cierto? Tengo los datos, fíjense, voy a ver si tengo los datos. Iluminación tengo con 400 lux. Pi es sabido. ¿Qué me falta calcular? ¿Qué dato me necesito? El grado de reflexión. El grado de reflexión. Leyendo el problema dice pared de color blanca. Y para el color blanco, ¿cuánto es el grado de reflexión? 70, 75. ¿Cuánto es el grado de reflexión? 70 a 75, ¿no es cierto? Entonces, el grado de reflexión es de 70 a 75, es 0,7. Entonces, reemplazo los valores, tengo aquí 0,7, que es el grado de reflexión, por 400 sobre pi. ¿Cuánto me sale eso? 89,12. Eso. Entonces, el brillo del color de la pared de color blanco es 80 candelas sobre metro cuadrado, ¿no es cierto? ¿Y qué me quiere decir 89 candelas sobre metro cuadrado? Haciendo la comparación de la tabla, me decía que lo ideal para las paredes tiene que estar entre 50 y 100, porque si tiene más de 100 ya es molesto al ojo, y si tiene menos ya es muy opaco y también molesta al ojo, ¿no? Entre 50 y 100 de brillo es aceptable. En este caso tengo 89, por lo tanto, tengo buena iluminación y tengo buena luminancia, quiere decir que no me va a molestar el ojo humano. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces continuamos el día martes. Por si acaso, el día martes es el último día de clases de física y ahí vamos a fijar fecha del examen final, el tema 3 y 4. ¿Alguna duda? Esto fue el archivo. Todo bien, ingeniero. Dos exámenes. Está bien. Nos vemos el martes. Bueno, quedamos los ahí. exámenes, ingeniero, sobre los exámenes, ya los revisó todavía. Este fin de semana voy a revisar los jóvenes, pero no se preocupen, le voy a decir su nota, ¿ya? No es que no van a saber, lo van a saber. ¿Ya? Ingeniero, el jueves va a haber, ¿o no? El jueves tenemos distribución 2, ¿no? Vamos a hablar de la presentación final, ¿ya? Sí, preguntita igual que queremos saber. Claro, ya. Entonces, el jueves continuamos, ¿ya? Muy bien, ingeniero. Listo, hasta la siguiente clase, jóvenes. Hasta luego, hasta luego.